Muy bien, ya estamos al aire y pues estoy muy contenta de estar rodeada de estas personalidades que el día me acompañan. Ay, Laura, borraste tu apellido, Laura Flores, Nancy Hernández García, con quien tengo ya una amistad de años, años y años, coincidencias poéticas, coincidencias en el ensayo, en fin, les platicaría un chorro de cosas de Nancy, de incluso cosas, anécdotas personales. Muy padre la amistad con Nancy, y Armando Fernández y Francisco Jacome García. Y les voy a comentar que la única persona que realmente conozco es Nancy. Tengo el placer de conocer por primera vez a Laura Flores, que ella es de aquí de Torreón, que coincidimos ahorita que decíamos, que hablábamos un poquito fuera de la grabación, que coincidíamos en que las dos somos de Torreón, que tenemos un programa en la estación Radio Torreón 96.3 FM, ella del Club de Sargento Pimienta, yo de Lecturas Nocturnas, y que anteriormente pues nos unía la amistad, la escritura, la creatividad de Teresa Muñoz, a quien pues le mandamos un abrazo gigante hasta el cielo. Entonces, Laura, me da mucho gusto que coincidamos. Armando Fernández también es de Torreón, creo que es la primera vez que coincido con él. Bueno, él me platicaba que por ahí me había visto en eventos culturales y todo, y que por ahí nos habíamos cruzado, y cuando veo su cara, sí se me hace conocida, pero pues no lo recuerdo tal cual. Y Nancy transmite desde la Ciudad de México, y Jacome, que así me dijo que le dijera, él es de Jalapa, pero el día de hoy está transmitiendo desde España, en donde son las 8:05 de la noche. Entonces, bienvenidos, Laura, Nancy, Armando, Jacome. Gracias, igualmente. Bueno, Gracias. Gracias. pues el día de hoy vamos a hablar de una escritora genial, George Sand. Cabe decir pues que esta charla forma parte de las actividades impulsadas por el Ayuntamiento de Torreón y el Instituto Municipal de Cultura y Educación a través de la Coordinación de Literatura, con el propósito de visibilizar y reflexionar sobre figuras fundamentales de la historia literaria, como les acabo de mencionar a George Sand. Y bueno, ya presenté aquí a nuestros invitados, y mencionar brevemente que pues George Sand pues, es una de las figuras fascinantes y transgresoras del siglo XIX francés. Y el día de hoy, pues con nuestros invitados, tenemos la intención de sumergirnos en su vida, en su obra. Aquí ellos pues realmente van a atestiguar que George Sand pues rompió prácticamente todos los moldes que en esa época existían en torno a la escritura femenina, desafió las reglas y vivió con una intensidad que debería y que debe de inspirarnos. Si mal no recuerdo, por ahí yo creo que uno de ustedes es experto en su biografía, pero ella escribió muchísimo, así como loca, literal. Creo que hablan de 70 novelas, cuentos, obra de teatro y artículos periodísticos. Eso es lo que por ahí veía. Y es defensora de la justicia social, y ante todo, algo que deberíamos de poner en práctica el día de hoy, sobre todo las mujeres, pues era una mujer libre, una característica. Por eso la charla se llama Homenaje a George Sand, la escritora con pantalones, y tiene que ver también con el aniversario de ella, que fue el 1 de julio. Ahí sí, ahorita les quedó mal si fue de nacimiento o de su muerte, ojalá alguno de ustedes lo aclare, pero fue el 1 de julio. Se me fue la onda, no lo registré, pero por eso lo estamos haciendo. Y bueno, se atrevió a usar ropa masculina para entrar exclusivamente a espacios reservados para los hombres. En fin, hay muchísimas cosas que hablar de George Sand. Me llama la atención, Jacome, cuando empezamos a platicar, o Armando, creo que más bien fue Armando, empezamos a platicar sobre las temáticas que íbamos a abordar en esta charla,
pues me hablaba de su relación con este músico, ay, Federico ayúdame. Chopin. Ah, Federico Chopin. Chopin, exactamente. Entonces eras tú, Armando, me acordé, fíjate bien. Sí. Bueno que sí me acordé. Y bueno, también revisando su biografía, pues vemos también que pues ella se relacionaba con personas muy importantes de la cultura. Por ahí está el nombre de Honoré de Balzac, de Gustavo Flaubert, en fin, o sea, otras personalidades del medio cultural de esa época, pues gente de libertades, gente de inteligencia crítica, bueno, ella se rodeaba de ellos. Y pues hoy queremos invitarles, y quiero invitarles a quienes nos están viendo y a quienes nos verán más adelante, a mirar pues más allá del mito de George Sand, porque hay un mito alrededor de ella, redescubrir su obra, su pensamiento y la vigencia de su voz pues en el debate contemporáneo, ¿no? Sobre el género, en el debate contemporáneo que hay sobre las cuestiones de género, sobre el arte, sobre la justicia. Y bueno, las personas que hoy me acompañan, pues realmente las invité porque pues yo sé que conocen mucho de la obra de George Sand y pues voy a pasar ya al momento más esperado en donde participan nuestros invitados y ellos más o menos ya tienen una guía de cómo se va a dar esta charla. Bueno, aprovechando, pues dejo el micrófono abierto para quien guste abordar este primer momento de la charla que se centra en la vida y en el contexto de la obra de George Sand y aprovechar también para invitarlos a que se presenten brevemente, ¿sí? Que nuestros escuchas pues sepan de sus avatares en la vida, en el camino de la literatura, a lo que se dedican, etcétera. Entonces dejo micrófono abierto para quien guste abrir esta charla. Primero las damas. Ok, Nancy, Laura. Adelante. Bueno, yo primero. Eso, mero. Adelante, Laura, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación a acompañarnos en este programa Homenaje a George Sand. Gracias a ti, Nadia, y pues buenas tardes a todos los que nos están siguiendo en la transmisión en vivo y a mis compañeros aquí presentes. Para mí, bueno, mi nombre es Laura Flores. No tanto como la artista, pero me gusta la artisteada, eso sí. Y pues bueno, me llamó mucho la atención participar en esta charla acerca de George Sand por una cuestión meramente nostálgica. Hace muchísimos años, en mi prehistoria, casi casi, yo fui niña teatro en la escuela. A mí me gustaba mucho participar en las puestas en escena, de lo que fuera, actuando, bailando, lo que sea. A mí me gustaba estar cerca de todo eso. Y afortunadamente tuve la oportunidad de participar en un requiem que hicieran a Frédéric Chopin. Entonces, a partir de ahí, que por cierto, quien era una lectura dramatizada y tuvimos la oportunidad de que el Chopin fuera el actor Odiseo Bichir, estuvo aquí en Torreón. Y pues para mí era como, wow, estoy al lado de un gran actor mexicano, ¿no? Pero dentro de la lectura, que yo muy humildemente di voz a la mujer número 3 y di voz a la hija de George Sand, a Solange. Entonces, a partir de ahí, era, apenas la mencionaban, en realidad, pues la obra estaba centrada en el músico, pero eso fue para mí suficiente para empezar a averiguar quién es esta mujer y por qué se llama George Sand. Porque al principio, pues yo no conocía mucho de ella, es más nada, y meramente su nombre fue para mí impactante, porque una mujer escogería ponerse un nombre de hombre. Entonces, fue a partir de eso que me llamó mucho la atención, empecé a curiosear acerca de su vida y dije, claro, es, si bien se utilizan los seudónimos para crear alter ego, para hacer otro tipo de proyectos, en su caso fue escoger un nombre de hombre para, de alguna manera, medio engañar al público, haciéndoles creer que era un hombre
y que podía escribir de lo que fuera, porque los hombres en ese momento eran quienes tenían las libertades de vivir sus vidas, de hacer lo que quisieran, y una mujer tenía que acatar las reglas sociales de la época. Entonces, es cuando con un nombre, ya después vendrían los pantalones, bueno, sí, fue los pantalones, fue el nombre, que se volvieron símbolos de buscar una libertad en poder decir, bueno, pues sí, nací mujer y también merezco esa libertad de hacer lo que yo quiero hacer. No quiero ponerme un vestido, casarme y que mi vida termine sin más. ¿Para qué nací? ¿No? Entonces, ahorita que comentabas, es una figura de inspiración. Me parece un pensamiento relevante hoy en día, siendo que tal vez ahora nosotras como mujeres podemos gozar de muchas libertades, sí, pero si nos salimos un poquito de la burbuja, vemos que aún hay mujeres que sí son obligadas a casarse, que sí son obligadas a cumplir con un rol que no necesariamente es el que ellas escogen. Ahora no me quiero, digo, es muy fácil hacerme al lado feminista, ¿no? Precisamente por el personaje del que estamos hablando, pero pues incluyéndonos a todos como sociedad, de pronto a los hombres también se les exige que actúen de cierta manera y que no pueden ser sensibles o que no pueden mostrar cierto tipo de sentimientos o emociones porque a ellos les corresponde ser de otra manera. Ellos no pueden hablar de sentimientos, no se pueden mostrar débiles porque entonces no son atractivos para las mujeres. Son ideas que nos parecen hoy en día ridículas, pero que aún hoy en día ahí están muy escondidas, están tal vez muy en el inconsciente de la sociedad, que pues hasta al ver algún tabloide o al ver a alguna celebridad vistiendo algo y estamos hablando de lo que viste como si fuera lo más relevante del mundo, cuando en realidad pues son nuestras acciones quienes deberían, bueno, las que deberían de hablar por nosotros. Y creo que esta mujer dijo, bueno, pues ahí está, ¿no? Soy esta persona, me visto así, no precisamente para, pues porque me guste, sino porque estoy retando, estoy tratando de cambiar las reglas del juego. Y creo que dejó una marca bien importante dentro de la literatura, pero también en la sociedad. Y pues ahí está, ¿no? Mi relación con George Sand. Muchas gracias, Laura. Vamos a continuar apelando a la iniciativa de Armando con Nancy. Adelante, Nancy. Hola, muchas gracias por la invitación y pues saludo a todos con mucho gusto, a mis compañeros de panel el día de hoy. Nadia, un abrazo enorme. Y bueno, igual que Laura, yo estoy aquí hoy también un poco por nostalgia, ¿no? Porque yo de George Sand pues no sabía nada, pero un día, hace algunos años ya, en Canal 22 descubrí en la noche, ¿no? De un fin de semana, una película que se llama, si mal no recuerdo, Chopin, ¿no? Y entonces dije, pues, quién sabe qué sea, pero me quedé a verla y ahí conocí pues a los dos, ¿no? A George y al músico. Entonces esta película pues hablaba sobre su romance, ¿no? Que era tan turbulento y tan fuerte y me enamoré en ese primer momento de la música de Chopin. Entonces, bueno, para mí como que George quedó en un segundo plano, pero después conforme pasaron los años, pues empecé a meterme un poco más en la biografía de ambos y me pareció interesante la autobiografía de George, ¿no? Que ahora justamente que no sé qué, pero ando muy en la autoficción y la autobiografía y todo lo auto. Entonces, me encontré Histoire de ma vie, que es Historia de mi vida, la biografía de George Sand. Me pareció fascinante la infancia, cómo ella narra su infancia, ¿no? Porque aparte, esto me hizo recordar también una sentencia que un día en clase nos dijo el doctor Quirarte, que es muy fuerte porque nos dijo,
las mujeres y los niños están fuera de la literatura decimonónica. No hay personajes infantiles, las mujeres están muy romantizadas, ¿no? Y entonces, bueno, eso quedó. Y ahora que empecé a, pues otra vez a repasar historia de mi vida de George Sand, me pareció muy interesante la reconstrucción que hace de, pues de su vida, pero sobre todo esta parte, ¿no? La infancia, porque efectivamente, como dijo el doctor Quirarte, los niños estaban muy fuera de la sociedad, ¿no? O sea, eran ahí unas criaturas extrañas y ella particularmente me pareció fascinante porque dice, ¿no? Bueno, más adelante hablaré como de ejemplos precisos, pero me parece que ya desde allí va formándose la mujer que después quedó en la memoria colectiva y literaria, ¿no? Que es esta mujer tempestuosa, esta mujer casi salvaje, ¿no? También porque eso sí lo recuerdo que en la película, en las escenas de las peleas, ¿no? Entre estos dos artistas además, ¿no? Que son unos pues grandes artistas. Chopin es el músico por excelencia y además esta historia de que su corazón está, pues no fue enterrado con el corazón, ¿no? Y que el corazón anda, creo que sí está en Polonia, pero no sé, bueno, eso y George, pues eran dos temperamentos muy fuertes, ¿no? Entonces sus peleas pues no eran nada más de palabras, ¿no? Ya en la película pues eran unas peleas casi que llegaban a los golpes o hasta se golpeaban y tal. Entonces, leyendo la autobiografía, pues digo, claro, es que esta mujer no podía ser pues para nada tranquilita ni nada de lo que se esperaba para el estereotipo de mujer de su momento, sobre todo, ¿no? Que como ya dijo Laura hace unos minutos, pues era más bien una mujer de su casa, una mujer que además sí había sido educada para casarse, ¿no? Y para llevar una vida que le correspondía a su rango social, porque sí tenía una posición acomodada, lo cual también le permitió pues escribir y dedicarse al arte, digamos que sin tanta preocupación, ¿no? Como lo hubiera sido si no hubiera tenido solvencia económica. Pero, pues George como que siempre fue una niña que observaba, ¿no? A pesar de todo, siempre observaba y sus emociones las externaba. Entonces, eso fue algo que su abuela, pues, no pudo, digamos que domar, ¿no? No pudo, tener tanto peso sobre sus emociones, porque incluso por ahí lo dice en la biografía, que cuando ella trataba de contenerse, incluso hasta temblaba, ¿no? Porque era como tanto lo que quería expresarse físicamente que no lo podía hacer y se me daban unos temblores convulsivos que asustaban a mi abuela, ¿no? Entonces, pues imagínense, nada más con esas descripciones, igual dice por ahí que a ella nunca le interesó el arreglo femenino, ¿no? O sea, que los adornos y toda la cuestión, pues que responde a las mujeres, a ella no le interesaba, ¿no? Desde niña. Entonces dice que veía a su mamá interesada en la moda y siempre arreglada, ¿no? Como muñeca, pero que a ella le parecía un martirio, que a ella no le gustaba y entonces pues que la mamá un poco la dejaba hacer, pero la abuela era la que de plano no, ¿no? Entonces, ahí pues esto también les digo, ya nos va hablando del carácter de la mujer que posteriormente será, ¿no? Por ejemplo, una cita rapidísima dice, amo la limpieza extrema, pero siempre me han parecido insoportables los artificios femeniles, ¿no? Entonces, bueno, esto ya es una declaración no de, bueno, más bien una declaración de estética, ¿no? De pues no me interesa aparentar, porque ella tenía pues otras cosas que mostrar más de su interior. Y pues bueno, esto fue casi como a grandes rasgos lo que a mí me llamó la atención de esta mujer tan interesante. Muy bien, Nancy. Fíjate que me hiciste recordar algo de George Sand muy característico, es la blancura. Y algo que vamos a ver en sus diarios al final, cerca de su fallecimiento, cómo la blancura le va a importar tanto.
y la blancura es un tema que, digo, yo ahí les pasé, cuando les pasé el guión, les dije que les iba a leer algunos poemas inspirados en ella, que están publicados en un libro mío ya del 2019, La niebla crece dentro del cuerpo, y que prácticamente parte de este tema, ¿no? De la blancura que tanto le interesaba a ella, y hay dentro de sus diarios, pues esta preocupación de que ella no quería que su familia, que sus hijos vieran las sábanas manchadas de sangre. ¿No? Hay una preocupación medular en George Sand. Pero bueno, vamos a continuar. Me llamó la atención este punto que realzas. Y vamos a continuar con Armando Fernández para pues redondear esta vida y contexto sobre George Sand. Les voy a pedir que apaguemos los micrófonos porque como tengo la cámara hacia la vista del orador, ahorita que se oyeron los perritos de Armando, entonces estaba apareciendo Armando mientras hablaba Nancy. Entonces, está muy bien, tenemos un auditorio más. ¿Cuántos perritos son? ¿Uno o dos? Es uno, pero conste que yo no era, ¿eh? Es uno que está aquí en el patio. Ah, Que la verdad ok. no fui yo. Yo dije, ¿qué Fue uno, onda con discúlpenme. Armando? ¿Está ladrando? No te creas, ¿O qué hermano. idioma habla este, verdad? Sí, oye, ya quisiera dominar ese idioma yo. No te creas, yo domino, creo que Nancy también dominamos el idioma gatuno. ¿Verdad, Nancy? Sí, ¿verdad? Ya ves, nosotros también. Laura, idioma perruno también. Jacome, Yo- Igual, perruno. eso, nada, pues 2 gatunos y 3 perrunos. Sí, perfecto. Adelante, Armando. Muchas gracias, Nadia, y gracias por la invitación y saludos a todos los del panel y a la gente que nos está viendo. Justamente hablando, yo también caí, como mis compañeras, a George Sand la conocí gracias conociendo la obra de Federico Chopin. Fue muy, me adentré mucho y ya no pude dejar de leer de ella porque, bueno, pongo en contexto. Ella, venía de, como dicen bien, de una familia de aristócratas. Ella, su trisabuela, le interesaba todo lo polaco, estuvo casada con Federico Augusto de Sajonia, y la verdad es que no le faltaba, o sea, no le faltaba dinero, pero cuando se unen, es difícil hablar de ella. En los últimos 11 años de Federico Chopin, ella estuvo muy al pendiente de él. Incluso me da mucha risa cómo se conocieron, nos presentó Liz. Habían un grupo de personas llamadas los Fellows o los amigos, que se hacían llamar, bien lo comentaba Nadia, estaba Balzac, Delacroix, estaba Liz, Paganini. Entonces, todos ellos, imagínense las reuniones que tenían, ¿verdad? Intelectuales. Y una amiga ayer que la invitaba a que nos siguiera, me decía, oye, ya empecé a investigar a esta persona y es muy interesante, muy inteligente. Dije, imagínate el valor que cae tener en ese momento donde todo era casi dedicado para hombres y las mujeres tenían que ser sumisas y tenían que estar en la casa. Pero aparte de eso, ella no estaba casada bueno, no estaba juntada con cualquier persona. Estaba juntada con Federico Chopin, que era un saco de males. Si no tenía tuberculosis, tenía reumas, si no tenía reumas, tenía todo el pobre señor. Cuando se conocen, platica Liz, dice, oye, le platica a Federico, no sé si ella, seguro que es mujer, no es hombre, decía él, pero a ella a su vez, Chopin le parecía muy afeminado. Le decía, oye, seguro que es hombre, no es niña. Entonces fue un juego así como de palabras, pero estamos hablando del romanticismo. En el romanticismo todo era pasión, todo era el todo o la nada, no había puntos intermedios. Entonces, qué padre que el romanticismo unió a estos dos intelectuales que juntos crearon muy bien, se supieron adaptar. Ella incluso tuvo que sacrificar algunas cosas para irse a vivir con él un año después de que se conocieron, pero la desgracia es que se fueron fueron a Galicia, se fueron a un lugar donde estaba muy húmedo y pues de por sí él tenía muchos males. Entonces, en un lugar así, y ella ya estaba divorciada, entonces la gente del lugar no lo veía muy bien que estuviera una soltera viviendo con una persona, con sus 2 hijos, y ella afrontó todo eso.
en esa época, no era fácil, pero a ella no le importaba eso, y ella incluso fue de él, no solamente su amante, fue su nana, fue su doctora, o sea, aún así, aunque ella fuera, la verdad, la que llevaba ahí los pantalones, como bien dice el título de nuestra charla, era literalmente, llevaba los pantalones. El señor se dedicaba, decía, ya al último me dedico a toser y a escribir, no hago otra cosa porque por la tuberculosis sí le pegó mucho. Cuenta la leyenda que cuando se van, otra vez porque recordemos que ella heredó la casa Noan, que ahorita es un museo, que fue heredada de sus bisabuelas. Les digo, ellos estuvieron casados con grandes, con príncipes, pues. Entonces, ella tan, tan era así que se llevó en una carretilla víveres, porque los caminos eran largos y Chopin pues era una persona delgadita, siempre enferma. Ella asumía la responsabilidad y en una carretilla rumbo a Palma se llevó, que si dieran sus kilómetros, eran como 30 kilómetros se hablan, pues imagínense una carretilla llevar cosas para permanecer, ¿verdad? Líquidos, agua, algo para ir comiendo en el camino, ir cargando con Chopin. Y bueno, ese es el primer paso que yo pienso y que sigo pues ahorita como parte de su entorno, pues por eso se me hizo muy interesante. En 1932 fue cuando usó su primer seudónimo George Sand, y a partir de ahí, en todas sus novelas, ella navegaba tanto con el músico, con sus dos hijos y a veces hasta con sus amantes, y al mismo tiempo escribía. Y vaya qué forma de escribir. Entonces, pues, muy apasionante, muy interesante esta obra. Muy bien, Armando. Bueno, contextualizando un poco, les decía que julio es el mes de George Sand. Nace el 1 de julio de 1804 y muere el 8 de junio de 1876. Nace en París, Francia, muere en Nohant-Vic, Francia, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno. Hijos que ya los había mencionado Nancy, Maurice, Solange, Clesinger Sand, ¿sí? No sé, ahí perdón por la pronunciación, pero bueno, algo así. Y bueno, por eso el objetivo pues de esta charla fue adentrarnos en su obra, sobre todo porque pues este es el mes de George Sand y parte también mucho de mi gusto hacia su trabajo literario y hacia su apuesta. Vamos a continuar con Jacome. Hola, hola a todos. Bueno, igualmente, muchas gracias por el espacio. Bueno, mi relación con George Sand fue, pues, atípica a todo lo que han dicho mis compañeras y mi compañero, porque, pues, bueno, soy un ávido lector de la literatura decimonónica. Y, bueno, investigando como qué escritoras francesas había en el siglo XIX, pues me encontré con George Sand, lo cual, pues, como a todos nos sorprende un poco, ¿no? De cómo George Sand puede ser una mujer, ¿no? Cuando, pues, es un nombre de hombre. Y curiosamente, durante mi estancia en Córdoba, aquí en España, me encontré con este librito de George Sand en una librería y bueno, me lo traje y conocí a una escritora atípica para todo lo que lo decimonónico impera, ¿no? A mí de cierta forma me causa cierto repele que digan que la escritura hecha por mujeres en el siglo XIX es tierna y bonita y lo que sea, ¿no? Y puede ser que sí en algunos casos, ¿no? Porque lo era y porque eran las herramientas que había. Pero hay muchas escritoras, muchísimas escritoras que tienen una profundidad, que buscaron indagar, ¿no? Experimentaron con la literatura y que pues lamentablemente pues no son tan conocidas actualmente a pesar de pues todo lo que lograron en vida. Así que bueno, yo como fan del siglo XIX lo que preparé fue pues una breve investigación de cómo era percibida George Sand por sus lectores, pero sus lectores del México del siglo XIX, los lectores que estuvieron a la par de ella, qué decían de ella, qué decían de los otros escritores, y bueno, pues ansioso de compartirlas. Muy bien, bueno, también cabe mencionar, ay, me quedé en la visión de orador, ahí está, ahora sí estamos todos. Bueno, comentarles que el nombre, pues,
de George Sand. También no sé si alguien lo pueda pronunciar mejor que yo. Nancy, a lo mejor tú. ¿Cuál es el nombre original de George Sand? Solo recuerdo que es Aurore Dupin, pero tiene un nombre larguísimo, ¿no? Amantine, Aurore, Ajá. Lucille, y ya lo que seguiste. Es que yo para los idiomas, yo castellanizo todo. Entonces, el nombre de George Sand es Amantine Aurore Lucille Dupin de Dudevant. Así está escrito. A ver si Nancy lo puede pronunciar mejor. O Laura. Amandine Aurore Lucie Dupin. Perfecto. No, ya nos apantallaste, Laura. O sea, ya mejor no te hubiera preguntado porque me hiciste quedar súper mal. Qué padre, qué bonito, Laura. A ver, dímelo de nuevo, porfa. Lo dijiste de manera espectacular. A ver, va. Amandine Aurore Lucie Dupin. Perfecto, Algo perfecto. así. Gracias. Muy bien, Laura. Perdona, ya estoy Aurora. Ándale, ya le estoy hablando de tú a Yorsan. Porque en sí es Aurora, ¿no? O sea, sí, puede ser. Bueno, vamos a pasar a la segunda ronda de esta mesa que en verdad me estoy divirtiendo mucho, divirtiendo en el buen sentido porque estoy aprendiendo de cada uno de ustedes. Digo, es muy padre de pronto conocer cómo nos acercamos, o sea, a los escritores, cómo los descubrimos, ¿no? Esa parte es muy bonita y a veces los descubrimos a lo mejor por mero azar o hasta por error, ¿no? Y eso es una maravilla. El siguiente momento de esta charla, pues es que nuestros invitados nos van a compartir algún fragmento de su obra, pues tratando de platicarnos un poquito en qué consiste, más o menos pues un panorama general, ¿no? Tanto de su producción narrativa, que ya vimos que es bastante, también en el caso de nuestra autora, pues incursionó en el periodismo, en el teatro, sus reflexiones filosóficas, sus reflexiones políticas son abundantes. Pero bueno, yo ya le cedo el micrófono, ahora vamos a empezar al revés, ahora van a ser primero los caballeros, entonces vamos a empezar con Jacome, esta segunda ronda de nuestro panel. Adelante, porfa. Bien, bueno, pues les voy a compartir el texto que escribí expresamente para esta ponencia, el cual lleva por título George Sand y sus lectores mexicanos del siglo XIX. El 10 de julio de 1887, en el periódico La Juventud Literaria de la Ciudad de México, se debatía en uno de sus artículos que si Alejandro Dumas era de verdad tan grande como nos lo habían hecho creer. Cuestionaban si su obra realmente valía la pena e incluso si era consistente a la par del amplio número de páginas que sus novelas desperdigaban. Hasta cuestionaban de forma burlesca si su obra trascendería los siglos. Abro cita. Literariamente, Dumas es mediocre. De ahí proviene su éxito y popularidad. Dumas subió a la altura exacta de la mayor parte de las inteligencias. Si su forma fuese más selecta y elegante, o su personalidad más caracterizada, o sus ideas más originales, ya no estaría al alcance de todo el mundo. Su novela es, pues, la novela que lee cada quien cuando se aburre o no sabe cómo matar el tiempo. La novela de las suscripciones, la novela que se presta como un paraguas, la novela que en un taller entero de modistas lee por turnos, la novela que tiene los cantos grasientos y las hojas sobadas, la novela mal impresa, coleccionada de folletines con láminas melodramáticas, cursi. La novela, en suma, más antiliteraria en el fondo, donde el arte importa un bledo y lo que interesa únicamente es saber en qué parará y cómo se les compondrá el autor para salvar a los personajes o matar a cual otro. Cierro cita. Después de destrozar a Dumas, se fueron contra Eugène Sue, a quien catalogaron como a un autor poco menos fecundo que Dumas, aunque reconociendo que tuvo más de artista que este y que por lo menos dio mayor relieve a sus creaciones, aunque su brillantez fuera efímera y poco consistente. Pero entre todo este arrebato, para el articulista había una esperanza, un tal George Sand,
Un autor con pronombres que seguramente confundieron a más de un lector de ese periódico, pues algunas veces se refieren a George como ella y a veces como él. Abro cita. Pero si alguien alcanzó la facultad de quien todo lo poetiza y transforma sin reemplazar a la verdad, fue George Sand. Él es el escultor inspirado de la novela idealista. Alejandro Dumas y su mismos a su lado no pasan de alfareros. Cierro cita. Considero que tales comparaciones puedan disgustar al lector contemporáneo, que es descabellado la simple idea de pensar a Dumas por debajo de una escritora totalmente desconocida. Sin embargo, hubo algo que cautivó a los jóvenes decimonónicos mexicanos de la obra de George, es decir, su época de aventuras, su vida bohemia, así como la propaganda anticonyugal y antisocial de sus primeras publicaciones, tópicos con los que los padres de estos seguramente se escandalizaron. El autor de este artículo menciona que la obra de George ya no debería ser vista como un peligro a los buenos valores, pues considera que los avances sociales de la época hacen que las filosofías de la obra no sean peligrosas para la sociedad y la filosofía. Abro cita. Valentina, Lelia, Indiana, refiriéndose a los títulos de George Sand, no nos persuade a cosa alguna. Su propósito docente o disolvente resulta inofensivo. Lo que permanece inalterable es el nítido y majestuoso estilo, la fantasía lozana del autor. Cierro cita. Este articulista, desconocido pues no firma el texto, lamenta que George Sand no sea más leída a pesar de la maestría en prosa que desdeña la autora. Incluso comparte que sus novelas insertadas en un periódico que se llamaba La Revista de Ambos Mundos hayan pasado inadvertidas. Y tristemente menciona, pareciera que George Sand había muerto mucho antes de bajar al sepulcro. Asegura que Sand cultivó la literatura de la imaginación, la cual tuvo su época y la cual, tristemente, ya no cabe en los cánones de la época. Incluso lo justifica así con el cierre de su artículo. Abro cita. No es que la gente dejase de pronunciar con admiración el nombre de George Sand, es que se consideraban sus escritos como se consideran a los de un clásico, un autor que fue hijo de otras edades y no vive en el presente. Con eso cierra este artículo. Irónicamente, un mes después, en ese mismo periódico, un nuevo autor parece pensar todo lo contrario. En un artículo titulado La cuestión palpitante de la moral, menciona lo siguiente. Como cada autor comprende la moral a su manera, así la explica. Y dejo al juicio del lector discreto resolver qué será más malo, si prescindir de la moral o falsificarla. Para mí no hay más moral que la católica, y solo sus preceptos me parecen íntegros, sanos e inmejorables. Dicho está que si un autor bebe sus moralejas en Hegel, Krauss o Spencer, las tendré por perniciosas. En cambio, George Sand y otros 100 novelistas que se erigieron en moralizadores del género humano, escribieron novelas docentes y tendenciosas, me parece de más funesta lectura que Émile Zola, en caso de que el lector acaso los tomara por en serio. Dicho repele, cierro cita, dicho repele de la obra de Sand no resulta extraño, pues en el año de 1853 su libro Consuelo fue parte de los libros prohibidos en España por parte del Ministerio de Gobernación. Fuera de ser una mala o buena influencia, George Sand fue muy leída en el México decimonónico. Mientras ella estaba viva, novelas como Indiana, Lavinia y Cartas a un viajero se tradujeron y se vendían en las librerías de la Ciudad de México y se ofertaban en la sección de anuncios del periódico El Siglo XIX. Sus obras completas se llegaron a ofrecer en la librería mexicana. Además, algunos de sus cuentos fueron publicados, ya sea de manera póstuma, en periódicos mexicanos como La Ilustración Española. Para culminar esta intervención, me gustaría externar la breve descripción que hacen de George Sand en el periódico Violetas de la Náhuac, en 1888, un periódico literario redactado únicamente por señoras, como su primera plana lo anuncia, y dirigido por la escritora Laureana Wright. La ilustrada George Sand, escritora, cuyo genio ardiente e impresionante se revela en sus numerosas obras. Cierro cita. Sirvan pues estas líneas para incitar a su lectura y descubrir a esta interesante escritora. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacome, por esta intervención realmente muy reveladora, se me hizo muy ligera, muy fluida, muy didáctica. Te felicito, Jacome. Gracias por compartir
pues esta joya con nosotros. Continuamos con Armando. Muchas gracias. Yo les preparé algo. Hay una carta que le escribe esta George Sand a Chopin, pero es como de 37 páginas. Les voy a leer solamente un fragmento. Pero con ese fragmento quiero yo demostrar cómo ella, o sea, la pasión como siempre se agotan. Y ellos, bien decía nuestra compañera Laura, Solange forma parte fundamental de esta historia de amor entre ellos, porque gracias a ella siendo muy joven, se va con una persona adulta, si no mal no me equivoco, un arquitecto, y ella no lo aprueba. O sea, teniendo los pantalones que tenía, no aprobó que su hija se fuera con alguien mayor. Y pues el hombre, Chopin, queriendo intervenir en esta relación de madre e hija, pues no le sale bien. Ella lo toma mal, incluso lo toma como si él estuviera a favor de su hija Solange, y todo termina mal. Se dejan de hablar y todo, pero un año antes de la muerte, de que fallezca Chopin, le manda una carta y dice más o menos así, miren, está citada, está fechada el 28 de julio. Dice: adiós, amigo mío, que pronto te recuperaré, que te recuperes de todos tus males. Si es así, daré gracias a Dios por este fantástico final de una amistad que durante 9 años nos ha absorbido a ambos. En- Envíanos nuestro, perdón, que está escrito por mi letra, ¿eh? Dice: envíanos noticias tuyas de vez en cuando. Sé que su círculo íntimo tendrá una visión diferente. Será visto como usted como una víctima, pero me toca a mí decirle que usted ya no me quiere. George había abierto su corazón en esa carta de 32 páginas en 1847. En 1848 Chopin le escribe a ella, pero no tanto en un sentido sentimental, sino que su hija Solange él había tenido puesto a contacto con ella, y ella acaba de ser abuela. Entonces le contesta pues esta carta, dice: a pesar de sus años de distancia, es usted abuela. Solange tuvo una niña y me complazco en ser el primero en decirle esta gran noticia. En marzo se dice que se volvieron a ver, se estrecharon sus manos, temblorosas por cierto, y, y pues ella se fue notando que ella ya no la amaba, ni él tampoco la amaba a ella. En 1849, Chipete o Chopinsky, como le decía de cariño, mire, hablamos de esa dualidad, por mucho que se vea una persona, aunque se ponga nombre de un hombre, y pues considerándose un poquito tosca, si me permiten la palabra, porque usaba pantalón, fumaba puro, tenía sus amantes, pero al mismo tiempo era amorosa, cariñosa, maternal, y miren, le decía hasta de cariño, le decía apodos a Chopin. Y decía que ella jamás lo volvió a buscar, incluso en su hora de que estaba en su féretro, porque fue un gran acontecimiento cuando fallece Chopin. Casi todo París estuvo ahí. Dicho sea de paso, está ahorita su corazón, mencionaba ahorita alguien de ustedes, que está en partes, porque nunca volvió a Varsovia. En Polonia está nada más en la iglesia de la Santa Cruz, si mal no recuerdo, solamente su corazón. Pero ella nunca regresó. Vivió en París, vivió pues mucho tiempo en la casa de George Sand, pero se dice que ella le tuvo un poquito de resentimiento, que ni a su funeral fue, aunque algunas leyendas, estamos hablando del romanticismo, que quieren decir algo romántico, que ella de último minuto fue a escondidas, no sé por qué dicen eso, pero que estaba viendo desde una parte donde no se viera el último minuto de la partida de este gran músico. Entonces, aquí tenemos pues a un gran amorío que vivió, creó, y a pesar de todo, se frecuentaron, se cuidaron, se motivaron, y pues eso es lo que les preparé yo en este bloque. Muy bien, gracias Armando. Continúa. ¿Sí escuchaste, Nancy? No, no te había escuchado, se entrecortó, pero bueno, Listo. listo. Bueno, como les dije hace un momento, ¿no? A mí me fascinó la infancia de esta mujer.
porque se muestra como una niña, justo como acaba de decir Armando, ¿no? Ambivalente porque, o dual, ¿no? Por un lado dice que como ella siempre fue propensa a la fantasía, y lo atribuye a que su mamá siempre le contaba historias, entonces pues esas historias que la mamá le contaba, pues ella se las imaginaba. Tanto que dice que desde los 4 años, que es a partir de cuando ella ya tiene conciencia de, pues, de todo lo que sucede a su alrededor, ella se recuerda entreteniéndose y entreteniendo a su hermana y a los niños con los que jugaba con historias que ya desde entonces ella las llama novelas, ¿no? Entonces dice, yo contaba mis novelas, ¿no? Y que en sus novelas pues pasaba de todo, el papá era un militar, ¿no? Entonces ella jugaba a la guerra. Entonces, sus juegos infantiles pues tampoco tenían mucho que ver con las muñecas, ¿no? Con cosas propiamente femeninas, que dice que de plano, o sea, eso no le interesaba, que no le interesaba, ¿no? Que sí tenía muñecas, que tuvo muchas muñecas y las quería, pero también me llamó la atención que dice que no desarrolló el famoso instinto maternal, ¿no? O sea, que por tener muñecas, ella no desarrolló instinto maternal, e incluso lo compara un poco con la religión, porque dice, para mí tener muñecas es como la gente que va y reza, ¿no? A los santos, porque vuelven esos santos el centro de su atención y de su adoración, pero saben que el santo, que la representación no es el santo en sí, ¿no? Entonces como que también esta perspectiva mística, religiosa, pues también es algo que afloró en ella desde temprana edad, ¿no? Y por eso les digo, a mí me pareció que era un personaje interesante ya desde la infancia. Y entonces, como les había dicho al inicio, ¿no? Ella dice que pues le gustaba estar limpia, pero no arreglada excesivamente, ¿no? Incluso eso fue algo que también después contrasta, ¿no? Porque cuando ya es adulta, justamente en su versión masculina, ¿no? Se viste como dandy, a lo Byron. Entonces sí es como, bueno, de niña no le gustaba para nada la estética femenina, no le gustaba nada el extremo cuidado, ¿no? Porque dice que eso no, y que los lujos tampoco le interesaban, ¿no? Que a ella le gustaba el lujo, pero que no lo buscaba, ¿no? Y de hecho tiene una cita muy bonita porque dice eh, que a ella le sorprende que los artistas busquen los lujos cuando ellos tienen algo mucho más rico, porque dice, tienen dentro de sí la capacidad de poetizar lo que sea, ¿no? Entonces, ¿para qué quieren el lujo? ¿Para qué quieren poseer? Y bueno, algo que también me pareció fascinante y que eso sí se los voy a compartir de propia palabra de Augo, porque también sobre su nombre, ¿no? Dice que cuando, o sea, les digo, ¿no? Ella jugaba a la guerra y entonces dice que desmembraba sus muñecas y las tiraba y todo, y que incluso su papá cuando llegaba y veía todo eso, pues les decía, levanten eso, ¿no? Porque pues él venía de la guerra, que en ese momento estaban las guerras napoleónicas, y entonces pues ya venía afectado y llegaba y se encontraba con que Augor había jugado a la guerra y desmembraba y rompía sus juguetes, ¿no? Y que no le importaba, o sea, ella dice que no le importaba porque sí se tomaba muy en serio el juego de la guerra, incluso tenía su trajecito también de soldado, ¿no? Y su pequeño sable y todo, entonces, pues por eso les digo, creo que la dualidad estuvo en ella desde su tierna infancia. Y la mamá, yo creo que la figura de su mamá también fue muy importante en el aspecto inventivo, ¿no? En la parte de la creación, porque como les digo, ¿no? Su mamá le contaba historias que ella se imaginaba y después ella a los 4 años pues ya escribía novelas, ¿no? Que las narraba y eso la llevó también a poner siempre mucha atención a su alrededor, tratar, a ser muy curiosa, ¿no? Era muy curiosa y entonces narra por ahí en Historia de mi vida lo siguiente. Bueno, esto sucedió cuando estaba en España, justamente. Su papá estuvo por allá participando, les digo, en estas guerras. Y
George y su mamá tuvieron una estancia de, creo que de 2 meses. Entonces dice, descubrí en la terraza otro fenómeno que yo ignoraba. La plaza estaba con frecuencia vacía y aún en pleno día un silencio melancólico reinaba en el palacio y en sus alrededores. Un día este silencio me asustó y llamé a Weber, a quien vi pasar por la plaza. Weber no me escuchó, pero una voz idéntica a la mía repitió su nombre en el otro extremo del balcón. Esa voz me tranquilizó, ya no estaba sola, pero curiosa por saber quién repetía mis palabras, entré en la habitación creyendo encontrar a alguien. Estaba completamente sola como de costumbre. Volví a la terraza y llamé a mi madre. La voz repitió la palabra con mucha dulzura, pero muy claramente, y eso me dio mucho que pensar. Bajando la voz, pronuncié mi nombre, que volví a escuchar inmediatamente de manera confusa. Lo repetí más dulcemente y la voz se dulcificó, pero distinta, como si me hablase al oído. Yo no comprendía nada. Estaba convencida de que alguien estaba conmigo en la terraza, pero al no ver a nadie y mirando inútilmente a todas las ventanas que estaban cerradas, estudié ese prodigio con un placer enorme. La impresión más extraña para mí era la de escuchar mi propio nombre eh, repetido con mi propia voz. Entonces se me ocurrió una tonta explicación. Yo debía ser doble y cerca de mí debía estar mi otro yo, a quien no podía ver, pero que me veía siempre, puesto que siempre me respondía. Esto se grabó en mi cerebro como algo que debía ser, que siempre había sido y de lo cual yo nunca me había dado cuenta. Comparaba ese fenómeno con el de mis Orblitz, que tanto me había asombrado anteriormente y al que yo me había acostumbrado sin comprenderlo. Deduje que todas las cosas y todas las gentes tenían un reflejo, un doble, un otro yo y deseaba vivamente ver al mío. Lo llamé 100 veces, siempre le decía que viniese cerca de mí. Él respondía, ven aquí, ven, y me parecía que se alejaba o se acercaba cuando yo cambiaba de lugar. Lo busqué y lo llamé en las habitaciones y ya no me respondió. Fui al otro extremo de la terraza y se quedó mudo. Volví hacia el medio y después hasta la extremidad del lado de la iglesia. En ese momento él volvió a responder al mí, ven aquí, con un ven aquí tierno e inquieto. Mi otro yo debía encontrarse sin duda en algún lugar del aire o de la muralla, pero cómo esperarlo y cómo verlo, me volvía loca con semejante enigma. Entonces, bueno, está hablando del eco, ¿no? Pero les digo, o sea, a mí me llamó la atención mucho que, pues que desde niña ya tenía como tanto la dualidad, ¿no? De lo masculino, lo femenino, como este temperamento también salvaje, ¿no? Que por momentos se apaciguaba, ¿no? Como cuando estaba entretenida descubriendo enigmas. Lo de los oblits, por ejemplo, eran los reflejos, cuando ella se ve en un espejo y entonces dice que tenían animales y agarró un conejo, jugaba con el conejo, hacía representaciones teatrales y entonces pues dice que se entretenía mucho viéndose en el espejo, ¿no? Que porque le llamaba la atención que todo lo que hacía se replicaba en ese espejo. Entonces, les digo, yo estoy fascinadísima con esta parte infantil, ¿no? Porque les decía, Quirarte nos dijo, pues los niños no existen en la literatura decimonónica, pero en esta escritora pues existe lo que aparentemente no existe en lo decimonónico, ¿no? Siempre rompe con el estereotipo. Y bueno, esa sería mi participación de ahorita. Micrófono. Ahí está, ya listo. Muchas gracias, Nancy. Recordaba ahorita dos frases de George Sand, una que tiene que ver con el amor, no sé si por ahí, digo, yo la encontré en internet y ya ven que a veces le cambian el nombre, espero que, por ejemplo, me da risa a mí con las frases de Saint-Exupéry, el principito que, que le atribuyen miles de brazos y no, ninguna es de él, pero bueno. Creo que esta sí, me busqué la manera de verificarlas y, por ejemplo, decía, hay una frase que de ella me gusta mucho, dice, el amor es una fuente de energía inagotable, capaz de curar todas las heridas. ¿Sí? Entonces, qué maravilla, ¿no? La apuesta al amor. Y la otra que me gusta también mucho, que tiene que ver con George Sands, es el arte es la única forma
de expresar lo inexpresable, de capturar la esencia de la vida. Y creo que de esto estamos hablando en esta segunda ronda, ¿no? De capturar la esencia de la vida a través del legado literario de George Sand. Te cedo el micrófono, Laura. Muchas gracias, Nadia. Y bueno, para no extenderme tanto, pues rápidamente nada más me gustaría resaltar en esta charla ya un poquito más acerca de cómo en las obras, bueno, los artistas, de pronto ocurre que decimos, ah, sí, claro, tal, no sé, escritora que anduvo con, y ya te dan la lista, ¿no? De todas las parejas que tuvo. O sí, claro, hija de, o familia tal. Y creo que, digo, no creo que tenga nada de malo si quieren enlistar a las parejas amorosas de cada artista. Sin embargo, creo que muchas veces ocurre que solamente se quedan ahí, fue la pareja de, siendo que pues tres de nosotros aquí en este panel, de alguna manera llegamos a George por una de sus parejas, una de sus tantas parejas, ¿no? Entonces, sí es algo que me llama la atención porque, como bien decía Nadia, si fue por accidente, si fue porque la vida te lo puso enfrente y no pudiste hacerte a un lado, pues bueno, qué bien, ¿no? De alguna manera llegaste a George Sand y qué maravilla. Sin embargo, me parece que ella logra a lo mejor con el tiempo, como que sí despegarse un poco todavía de todo eso, ¿no? Porque si bien a lo mejor antes así era de ubicarla porque andaba con alguien famoso, ya con el paso del tiempo puede ser que la gente hoy en día trate de averiguar quién es esta mujer y qué obras hizo, porque ya también lo mencionaron, es vasta toda su obra literaria tiene de todo, o sea, cartas, cuentos, obras de teatro, novelas. Entonces, sí me parece un punto importante, siendo que, bueno, si bien ella no fue como que se proclamara la defensora de los derechos femeninos y que las mujeres sí podemos, etcétera, no fue tanto así. Creo que fue más como una postura de ponerse esos pantalones, de tomar un seudónimo que me parece es inspirada precisamente por una de sus parejas, Jules Sand, no recuerdo su apellido, pero lo toma de una de sus parejas. Y bueno, al nombrarse George Sand es como se empieza a abrir paso en un mundo de hombres. Ahora bien, eh, esta manera de relacionarse con sus parejas a mí me parece algo peculiar que podría tomarse como, ay, sí, pues andaba brincando de aquí o allá, pero siento, y no sé si ustedes estén de acuerdo, que era una mujer que más que por estar con alguien, ella tenía como esta atracción por las mentes. Ella era sensible al arte en todas sus formas, en todas sus presentaciones. Entonces ella quería estar de cerca con personas que también la inspiraran a lo propio, que la inspiraran también a ella a escribir, 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 y ella quería estar con personas que también tuvieran esa ambición por observar el mundo, por apreciar la belleza de los paisajes y de las vivencias. Entonces, me parece que haciendo alusión a otro comentario que nos decía Armando, me parece que las pasiones de pronto se esfuman. Creo que al momento en el que ella se daba cuenta de que pues mantener de pronto un ritmo donde la inspiración sea recíproca, pues a veces no va a suceder así. Digo, la vida pasa, la vida de la gente de pronto puede caer en una rutina y entonces es cuando ella dice, bueno, pues aquí ya terminamos, vámonos a lo que sigue, porque eso sí, se dice, los biógrafos cuentan, no fue nunca de andar así como que de aquí por allá con todo el mundo. Era uno y luego otro, porque ella iba buscando como esas inspiraciones. Em, ese instinto de cuidar
pues era más bien como para cuidar que la persona tuviera, no tuviera distracciones para que siguiera creando. Entonces, me parece que ese instinto maternal viene de ahí, como de cuidar el ambiente y el entorno para que todo ese arte diera fruto, se diera. Ahora bien, en cuanto a pues a su vida, que de pronto al principio sí sigue esta línea de que, bueno, voy y estudio en un convento porque pues mi abuela ahí me metió, que fue una educación privilegiada, como ya dijeron. eh, y bueno, después se casa a muy temprana edad, me parece que entre 16 y 17 años se casa, que ahorita, bueno, es como, pero ¿cómo? En esa época era lo más normal del mundo, pero estamos hablando pues era una jovencita que no era nada, pues así, dentro del molde de lo que se acostumbraba en esa época. Entonces, pues claro, hay una carta que le escribe a su primer esposo eh, alrededor de los 21 años, cuando ya le cacharon un amante y el esposo, pues, obviamente está enojado, se muestra un poco violento y ella escribe una carta dándole como unos puntos para, para decirle, bueno, así es como va a ser ahora, ¿no? Vamos a tratar de llevarnos bien y vamos a hacer esto. Entonces, eso para mí es algo que, ese tipo de actitudes que tenía George Sand me impacta porque en ese tiempo que una mujer dijera lo que piensa, dijera mm, pues su perspectiva de la situación que estuviera viviendo, no era para nada común. Aún en la privacidad de una pareja, no era común. La mujer era, sí, lo que tú digas, esto se hace y punto, no hay más, no hay preguntas. Y ella desde un principio, a su corta edad, en su corta experiencia de matrimonio, pues le dice, vamos a tratar de ver de qué manera podemos arreglar esto y le manda una carta con 7 puntos para salvar el matrimonio, ¿no? Finalmente, pues no ocurre, se divorcian y bueno, ya después ella se va a París con los hijos, etcétera. Y, y nada, es para mí realmente una figura dentro de la literatura que si bien nos alimenta leer esas letras, también leer su historia de vida, como ya decía Nancy Straffenady, haber hecho una autobiografía me parece también un punto importante a destacar, siendo que estamos acostumbrados a que alguien más escriba de nuestra vida. Y ella decide tomar la rienda de decir, no, déjenme les cuento yo misma cómo es esto, ¿no? Porque pues mis experiencias. Entonces, pues nada, yo rescato nada más de esta figura como a pesar de ser juzgada por tomar actitudes de hombre, de fumar pipa, de llevar pantalones, de llevar un nombre de hombre, de viajar, de, pues sí, de ir con una perspectiva de vida muy distinta a la que se esperaba de una mujer, ella decide simplemente, llevada por esta aburrición de la que se habla mucho en sus obras, pues salir al mundo y hacer lo que quería, escribir, decir lo que pensaba, que hoy en día me parece también algo, es como una resistencia, decir lo que piensas realmente y no irte con lo que piensan los demás o por agradar, una opinión que agrade a los demás. Hoy en día que estamos en una época en la que nos da miedo tomar una postura ante lo que sucede ante nuestros ojos, creo que decir lo que piensas es resistencia y es enseñanza también para quienes vienen detrás de nosotros, ¿no? Las demás generaciones. Entonces, pues ahí vamos, es como cíclico, ¿no? Estas generaciones de antes algo nos enseñan y deberíamos de empezar a voltear a ver, a aprender todos estos personajes artísticos, que finalmente el arte es quien refleja lo que sucede en la sociedad, pues aprender de todo eso y también tomar posturas, también decir lo que pensamos, ¿no? Y no por tratar de agradar
quedarte en un molde de lo que se supone que tienes que ser. Excelente, Laura. Y bueno, ya estamos sobrepasándonos el tiempo de la charla. Digo, realmente a mí se me ha ido muy rápido, desde hace poquito incluso, pero vamos a cerrar con el legado y vigencia de George Sand, pero pues vamos a tratar de ser muy breves, casi contundentes, de un hachazo, digamos. ¿Cuál es el legado, cuál es la vigencia de George Sand, su herencia cultural, su herencia feminista? George Sand hoy, ¿qué nos dice? Empezamos con Nancy. Muy breve, por favor. Bueno, coincido con lo que acaba de comentar Laura y yo creo que el legado de George es precisamente la voz propia, ¿no? O sea, de la que tanto se habla en la literatura femenina y feminista, el coraje, ¿no? También para plantarse y ser, ¿no? Porque es una mujer que, te digo, o sea, a mí me parece auténtica y por eso es también esta fascinación mía por ella, porque no sigue los moldes de su época, y como dijo Laura, ¿no? Es su postura, que además me parece que fue muy valiente, ¿no? Al tener esta postura y decir, pues a mí no me gustan las convenciones sociales, las convenciones estéticas femeninas, yo voy por otro lado, ¿no? Y que no se trata de una cuestión tanto de género, ¿no? O de ser mujer, de ser hombre o algo así, sino de libertad, ¿no? Más que cualquier cosa, yo creo que George nos habla, George Aurore nos habla de libertad, ¿no? La libertad de ser y de expresarse, de asumirse tal como se es y así ir por el mundo. Entonces, bueno, esto me gusta mucho de ella, que precisamente también en esta autobiografía nos da una perspectiva pues de su infancia, ¿no? No puedo generalizar que decir una perspectiva de la infancia decimonónica, pero sí una perspectiva de su infancia y pues eso ya nos puede ayudar para medir más o menos cómo era la infancia en ese momento, ¿no? Por ejemplo, me parece que respecto a la infancia, por ahí de repente tira dos, tres frases que me resuenan, ¿no? Porque uno como adulto siempre a los niños igual en este afán de protegerlos, ¿no? Dice, es que no va a entender, es que tal, pero ella, por ejemplo, cuando fue la muerte de su padre, dice que sí sabía, o sea, se dio cuenta de que su padre había muerto, ¿no? Pero dentro de su inocencia y de este mundo infantil que habitaba, pues decía tonterías. Y eso lo dice ella, ¿eh? No lo estoy diciendo yo. Por ejemplo, aquí rapidísimo una cita que dice, de tiempo en tiempo viendo a mi madre llorar, la interrumpía para decirle tonterías inocentes que la herían. Pero cuando mi papá haya terminado de estar muerto, volverá a verte, ¿no? Entonces, pues su inocencia. Y me llama también la atención esto, ¿no? De cuando mi papá haya terminado de estar muerto. Entonces, bueno, les digo, a mí me fascina la autobiografía, ¿no? También de sus obras, me gusta mucho el del verano el invierno en Mallorca, algo así se llama, ¿no? Que es justamente pues su historia ficcionada con Chopin, ¿no? Pero, pues bueno, esta parte. Y muchas gracias por la invitación, un gusto conocer a Armando y Laura, pues ya, gracias. Muy bien. Jacome, continuamos también, breve. Bueno, igual coincido con Nancy de que su legado es la valentía completamente. Creo que como lectores contemporáneos tenemos una pequeña deuda con las escritoras decimonónicas. Hay que buscar, yo creo que yo pues invitaría al público que nos está escuchando a que no se priven de encontrar a sus actores, a sus autoras o a sus autores predilectos. No se priven la búsqueda, es necesaria hacerla. Así como nos echamos 1000 películas para al final decir como esta es mi película favorita, así pasa con los autores, con las autoras. Y creo que George Sand es una muy buena opción. Creo que aquí hemos dado pues una oferta de la obra de George Sand. Desconozco la verdad qué tan accesible es la obra de George Sand actualmente en las librerías. Creo que debe ser difícil, probablemente no sea muy editada, lo digo desde la ignorancia,
pero bueno, igual al buscarla creo que hay algunas ediciones ahí gratis en internet, entonces pues ese podría ser como un primer paso para que pues la lean, la escarben, la escuchen de voz propia, pues su historia de valentía. Muchas gracias, Jacome. Continuamos, Laura. Ok, pues para variarle un poquito, porque además de estar de acuerdo con la valentía, eh, pues creo que uno de sus legados que podemos leer en diferentes obras de Sand es: no importa cuántos años tengas, no importa qué tanto hayas pasado, qué hayas vivido, sentir, sentir y darse a esos sentimientos. Em, de verdad, yo creo que uno de las lecciones que más me quedan de esta autora es no escuchar tanto lo que van a pensar los demás y escuchar más la voz interior para poder realizarte en lo que tú quieras hacer en esta vida, ¿no? Finalmente. Y pues gracias por la invitación. Muy bien, y cerramos con broche de oro con Armando Fernández. Muchas gracias, Nadia. Mire, yo quisiera cerrar. El romanticismo necesitaba de una inflexión. Coincido con los tres. La valentía es el legado mejor que nos puede dejar George. Y ella era polifacética. Como te escribía un buen libro, como te era buena amante, como también te era buena. Quisiera dejar un dibujo, aquí a ver si se ve, hecho por ella. Ah, espérame tantito, déjame ponerte a ti como orador. Ya. Sí, se logra ver. Bueno, con esto quiero decir que ella no solamente escribía bien, no solamente dibujaba bien, no solamente tenía sus pasiones al tope, sino que esto daba pie a que otras mujeres se sintieran pues vistas en ella, o gente que no se animaba, incluso hombres, vieran la valentía de ella y ellos también formaran parte de, y ellos también quisieran ser, y ellos también se motivaran a hacer algo. Y sí es cierto que se puede hacer todo y muchas cosas y muchas cosas se pueden hacer bien o todo se puede hacer bien hecho, porque muchos dicen, pues es escritora y nomás escribía bien pero dibujaba mal y componía mal. No, ella hacía todo y lo hacía perfectamente bien. ¿Por qué? Porque le dedicaba tiempo, tenía, pues estaba a flor de piel su pasión y yo me quedo con eso, con la pasión de ella y con la valentía. Muy bien, pues dentro de la propuesta de esta charla estaba que iba a dar yo una lectura de algunos poemas dedicados a George Sand. Sin embargo, por el tiempo no lo veo posible. Voy a dejarles el link hacia la publicación de en Iberoamérica, porque justamente salieron los poemas hace unos días ahí publicados. Entonces, bueno, van a poderlos leer completos, porque yo solamente iba a leer un par de poemas de este libro que les comentaba, La niebla crece dentro del cuerpo, que la primera parte de este libro habla sobre el glaucoma, la segunda sobre la obstrucción intestinal, que fue pues la enfermedad final de George Sand, que bueno, por ahí hay algunos historiadores que dicen que era cáncer, otros que era obstrucción intestinal, pero el libro, que es la segunda parte de este libro, que realmente pues aborda la enfermedad de George Sand, y que, como les digo, lleva la idea de la niebla, en este caso la niebla como pues este momento en donde se va difuminando la vida, en donde se va perdiendo pues la esperanza, bueno, pues está marcado. Entonces les voy a dejar el link hacia estos poemas. Hay una frase que sí quiero comentarles de George Sand en sus últimos días, que escribe Dejar el verdor, ¿no? Y ella murmura estas palabras y que luego pues se interpretaron como un deseo de ser enterrada bajo el follaje, no bajo el mármol. Ella quiso siempre ser enterrada bajo el follaje, en la naturaleza, una muerte discreta,
pidió una muerte discreta, sin pompa, sin monumentos. Entonces, bueno, en este caso, pues esa es una de las peticiones de George Sand. Y bueno, pues realmente agradezco a Laura Flores, a Nancy Hernández, a Armando Fernández, a Francisco Jacome su participación aquí. Agradezco también a quienes estuvieron al tanto de esta transmisión. Realmente tuvimos bastante público. Ahí por ahí agradecemos a Alexandra Moreno, Karen Ríos, Miriam Carlos, Estrella Tilano de Falla, Sergio Ibrahim, no sé si lo pronuncio bien, Irma Gutiérrez, Nora Herrera, Luis García González, Are Domínguez, Eduardo Samuel, Jordan Arroyo, Sergio nuevamente, Luisa Fernanda, entre otras personas que estuvieron al tanto y nos dejaron sus comentarios ahí. Y pues con esto cierro esta transmisión. George Sand pues no solo escribió novelas, escribió su vida con la pluma de la valentía. Ya lo dijeron todos nuestros panelistas, en eso coincidimos todos. Que este encuentro el día de hoy con George Sand nos inspire, como dijo Armando, como dijo ya Jacome también, nos inspire a leerla, pero también a vivir con libertad. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Un abrazo fraterno. Hasta luego.